Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Marcelo, Mary, Gonzalo, Francesco, ¿cómo les va? Estamos en el programa habitual de los domingos aquí en la red universitaria, la red Rubí, y quiero agradecer al Observatorio Boliviano de Opinión Pública y Medios porque hace posible que una vez que concluye este programa, tipo 9, 9 y 10, ya va a estar en YouTube el programa para que lo puedan ver en cualquier parte del mundo. Así que si pueden avisar a parientes, la gente que nos está viendo, etcétera. Hay gente que nos sigue, indudablemente he tenido algunos reportes, sobre todo de gente de Argentina, Estados Unidos y alguna de Europa, que se interesa en la política boliviana. Una política que está en efervescencia. ¿Cuándo no? Creo que siempre, ¿no? Siempre la política boliviana da que hacer. Y sobre todo en los últimos días, donde ha vuelto a reflotar un elemento que vuelve recurrentemente hacia nuestro país, que no es otra cosa que el narcotráfico. Se ha determinado que el general excomandante de la FELC y excomandante además de la policía boliviana, el general Oscar Víctor Nina, ha sido detenido por determinación de un juez, su hijo también, y ha traído muchísimas repercusiones, sobre todo en el ámbito internacional. Nacional sí, pero en el ámbito internacional ha tenido tanta repercusión como aquel momento difícil también cuando en Panamá se detuvo a un coronel de la policía con vínculos con narcotráfico. Actualmente está cursando una pena por narcotráfico, cumpliendo una pena por narcotráfico, y esto que ha traído muchísimas repercusiones. Una de ellas, la del ministro de Gobierno, que ha señalado que no iba a aceptar estas cosas que están ocurriendo, pero sobre todo las amenazas del hijo del ex comandante de la policía, que también oficial de la policía, que también está detenido, que amenazó con dar de baja. La jerga policial no es sacarlo de la institución o de la carrera policial, es matarlo, según el ministro Moldis. Claro, con un gafé de por medio, ¿no? Agarra y dice, no vamos a permitir este manejo a la colombiana, al estilo colombiano, dijo. Inaudito, viniendo de una autoridad de gobierno, que nos hablen de estilos colombianos, haciendo una alusión a un país amigo, por culpa de una actividad como es el narcotráfico, el estilo colombiano. Claro, si el Papa alguna vez, hace muy poco tiempo, dijo no vamos a permitir que Argentina, o no sería bueno que Argentina se mexicanice, algo así ha dicho el Papa, bueno, lo de Moldis pasa a un segundo plano. Lo que no está en segundo plano definitivamente es este tema del excomandante de la policía. Mira, Mario, qué casualidad que justamente el anterior programa hayamos dedicado la mayor parte del tiempo precisamente a hablar de la situación en la que se encuentra la policía boliviana. Más allá de los problemas políticos que puedan existir entre el presidente y la policía, hay un problema de fondo, un problema estructural que tiene que ver con la falta de ética, con la corrupción y en este caso concreto con un delito mayor, que es el delito del narcotráfico. Tú hacías referencia al caso de Sanabria, y el caso de Sanabria ha causado un remesón muy grande a nivel internacional y nos ha dejado muy mal parados en imagen como país, porque estábamos hablando de quién, justamente del zar antidrogas, de aquel hombre indicado para perseguir a los narcotraficantes. Y en el caso de Nina, estamos exactamente en la misma situación. La diferencia es que quizás no ha habido tanta rimbombancia a nivel internacional porque se lo ha detenido en Bolivia, por autoridades bolivianas, no por autoridades estadounidenses. Lo que no es poco. Claro, es una gran cosa. Lo que no es poco, te dice algo de las autoridades bolivianas. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Sin embargo, creo que hay algunas preguntas que quedan flotando en el aire, y una de las preguntas es, ¿desde cuándo se sabía de los nexos entre el general Nina y el cártel de Sinaloa, que es lo que ha dicho el ministro Moldis, ¿no? Incluso él llegó a deslizar que esto es un asunto viejo. ¿Qué significa eso? Que ha habido autoridades que han pasado por el Ministerio de Gobierno o otros niveles que tal vez han conocido tal vez no en su integridad el tema,
pero no se le ha dado el tratamiento que se debería dar, es decir, hacerle una citación, una declaración y lo que ha sucedido ahora, que es meterlo a la cárcel. Y otra de las preguntas que quedan también pendientes es ¿cuál es el nexo que sostenía el general Nina con el cártel de Sinaloa? Por favor, no estamos hablando de ispis del narcotráfico, estamos hablando de peces gordos del narcotráfico a nivel internacional. El más grande en su momento. El más grande, exactamente, Chapo Guzmán. Entonces, ¿cuál era el nexo? ¿Qué hay que ligue al general Nina con el cártel? Esa es una pregunta muy importante que deberían responder las investigaciones, particularmente la Fiscalía y obviamente el Ministro de Gobierno, que ya debe saberlo, sino que no lo ha explicado todavía. Y la otra pregunta, con eso termino en este sector, es ¿qué otras personas, autoridades están involucradas en este tema? Concretamente Nina, esta mañana, durante la semana en realidad, ha prendido el ventilador, ¿no? Ha empezado a acusar a uno y otro ministro, qué sé yo, autoridad que ha pasado por el Ministerio de Gobierno, y una de las cosas que ha llamado la atención es que ha dicho que en su oportunidad él le ha entregado un sobre al exministro Sacha Llorenti, en el que le daba la información respecto a René Sanabria, y que ese sobre ha sido entregado antes de que Sanabria fuera detenido en Panamá. ¿Qué significa eso? Según esta declaración, ahora hay que tomar en cuenta que estamos hablando de un reo, ¿no? De una persona acusada, que probablemente está diciendo mentiras y solamente está prendiendo el ventilador para tratar de salvarse. No hay que olvidarse que Sanabria fue detenido cuando Nina era el comandante. Fíjate, ¿no? ¿No es cierto? Y poco después, 17 días después, Nina ha sido removido del cargo. Por algo sería que ha sido removido del cargo. Es decir, había un encubrimiento policial al tema del narcotráfico. ¿Qué había? ¿Por qué 17 días después el comandante cae, que es Nina? ¿Cuándo se supo de esto? ¿Cuándo se supo? Ustedes recordarán, hay una noticia, un mini reportaje, digamos, de Univisión, ¿no es cierto? De la cadena norteamericana Univisión, mexicana creo que es ahora, pero básicamente donde hay una persona que agarra y dice, Chapo Guzmán, el hombre más poderoso en su momento en narcotráfico, detenido, tenía nexos con Bolivia. Incluso hablaba de que una persona muy allegada a ellos, el hijo en realidad de Chapo Guzmán, había tomado cursos de pilotaje en Santa Cruz. La noticia daba cuenta que en la avioneta donde él estaba entrenando se había caído en pleno centro cruceño. Lo que tengo la impresión no es verdad. Creo que si cayó fue en alguna hacienda por allá, si es que hubo una situación así. Pero bueno, Univisión dio la pauta, se empezaron a hacer conjeturas. El senador Pinto llevó adelante una serie de denuncias también, lo acusaron de todo. No solo era Univisión, era la revista Bella y después vino el asilo de Pinto. Es decir, hay una serie de antecedentes de hace mucho tiempo que si bien ahora, y eso hay que aplaudir, el gobierno toma para sí toda la investigación, en su momento no lo hizo. Yo quisiera añadir además otro dato aquí. El ministro Mollis decía, esto se ha estado investigando desde hace 2 años ya. Y al parecer, a mí me viene más bien esto a cuenta de por qué no se le ha podido agarrar hasta ahora. Y es que yo pienso, este señor, el señor Nina, tenía obviamente acceso como Sara Antidrogas, que era a todo lo que es la estructura institucional y cómo se mueve realmente la investigación dentro de la policía. Entonces yo creo que teniendo todas las armas para poder evadir además los controles, podía fácilmente eludir las investigaciones en algunos casos, ¿no? Ahora leía también otra noticia sobre México, están empezando a caer muchos capos del narcotráfico. Hasta ahora se dice que son casi más o menos como 90 peces gordos que han terminado de caer en las redes de la policía, ¿no? Y aquí yo me pongo a pensar, en realidad no caen peces gordos del narcotráfico, pero sí caen personas involucradas con la institución del orden, con la policía, ¿no? Lo cual nos hace otra vez remitir a la discusión anterior de qué está pasando en la policía, ¿verdad? Y qué es lo que se debería hacer a partir de una reforma realmente, o si la reforma no es efectiva, o si hay ciertos elementos que están ahí adentro y que corrompen realmente todo lo que significa el órgano policial, o si esto ha salido a raíz de haber tenido una presión fuerte de la policía misma en contra de los militares, y es un poco para aplacar a los policías y decirles los estamos también investigando.
La nota a la que hacía referencia Mario de Univisión da un dato más que es muy relevante. Dice que el comandante Nina, a cargo de la FELC, estaba comprometido en lazos con el Chapo Guzmán. Lo dice esa nota del 2011. Y yo recuerdo que una serie de autoridades en años en los que se difundieron notas como la de Univisión echaron el grito al cielo respecto de estas versiones. ¿De qué año estamos hablando? 2011. 2011. Entonces, a ver, yo diría, hay algunas cosas que también sería legítimo que la opinión pública boliviana supiera. ¿Cómo se seleccionan, por ejemplo, a los comandantes de la policía? Y si no es posible enterarse con antelación de cuál es el récord o cuál es la expectativa de cumplimiento del servicio de un comandante, una autoridad tan relevante. Creo que eso es algo notable, porque si ya no está la DEA, no están los gringos, digamos, que en su momento hacían un filtro poco digno para el Estado boliviano de quién podía ser comandante de la FELC y quién no. ¿Cuál es el mecanismo que ha sustituido ahora ese filtro? Yo creo que esa es una pregunta súper razonable. No podemos enterarnos 2 años después o 3 años después de decir comandante que qué mala designación que se hizo. La segunda, si hay que elegir entre mafias y el Estado por objeciones que tenga uno a cómo se conduce el Estado, yo creo que no hay mucho por donde perder. Ahora, esto yo lo pongo en el contexto de la conversación que tuvimos acerca de la visión del nuevo ministro de Gobierno respecto a la policía. Es como un estate quieto a otros comandantes. El presidente, luego de su resfrío el viernes, lo dijo en Santa Cruz: comandante que sea descubierto con estos lazos va a ser encarcelado. O sea, este es, creo, en la línea de lo que decía en el anterior programa, algo más que una movida en un desplazamiento de funciones entre la policía y el ejército. Hay una visión detrás. Para nadie es secreto que el ministro de Gobierno, Hugo Moltz, tiene una relación muy cercana con Cuba. Me imagino que eso implicará también algunas ventajas que otros ministros de Gobierno no tenían para tener información acerca de lo que debe y no debe hacer. ¿Tú qué crees entonces que está manejándose con una inteligencia cubana? O sea, yo creo que tiene más información y tiene más poder como ministro de Gobierno del que tuvieron ninguno de sus predecesores. Yo también celebro el giro que se está dando por parte del Ministerio del Interior en querer transparentar, digamos, la lucha contra el narcotráfico y las infiltraciones. Hacía una pregunta antes de cómo se seleccionan los comandantes. Bueno, el coronel Nina venía de la FELC y de la FELC renovada, ¿no?, plurinacional, después que la DEA se fue. Bueno, esta es una demostración, si se quiere, que los grandes logros que se han tenido en la lucha antidroga a partir de que la DEA se fue no son tales. Si el mismo comandante de la FELC después lo promueven, inclusive con un discurso clasista, si se acuerdan, ustedes, finalmente un policía que viene del pueblo es comandante, ya no son las élites policiales de las clases altas las que acceden a estos cargos. Bueno, algo está fallando. No es como nos cuentan que la lucha contra el narcotráfico es una taza de leche. Se están haciendo esfuerzos. Lo de Moltz me parece loable y habrá que apoyarlo, sobre todo si va a ir hasta el fondo por las implicaciones que se están viendo. Y la segunda reflexión que a mí este hecho me suscita es que el otro discurso, que en Bolivia no hay los cárteles, que aquí no hay nada, que son simplemente avanzada, un sicario por aquí, no es cierto. Es decir, cuando un comandante de la policía, por las acusaciones que le hacen, le da protección a una organización criminal transnacional, bueno, entonces hay que decir que están acá. No es simplemente que han venido de turismo o han venido a comer a la Casa del Camba en Santa Cruz una noche del sábado. Es realmente ya algo que tiene raíces dentro del país. Por eso las implicaciones, yo creo, recién se están viendo. No actúa solo un comandante de la policía, tiene que poner gente en los aeropuertos para dar la protección, no la da simplemente desde el escritorio o con el teléfono. Hay una serie de implicaciones. Ahora, si es cierto lo que él está diciendo, que advirtió a los ministros del Interior de aquel entonces sobre ciertos nexos, que lo hiciera porque les hacían sombra o por competencia o porque realmente quería mostrar eficiencia, bueno,
hay que ir también en este caso a fondo y ver, llamarlos a estos señores y tienen que ir a declarar. Como ya se ha hecho, ya se los ha convocado a declarar. Claro, ahora Sobre parece, ese- sí, perdón, ahora parece ser que el procedimiento por el cual ha seguido la policía es bastante limpio y es bastante, está bien, o sea, es positivo en realidad lo que decíamos, ¿no? Pero yo quisiera también no desviar la mirada, ¿qué va a hacer el sistema judicial? ¿No? Que esto no se aletargue demasiado, que esto no siga siendo otra vez el mismo reflejo de ese juicio contra el terrorismo, de los otros juicios que van emergiendo en el tiempo, y que al final se terminan desvaneciendo, ¿no? Que no terminan. Ahora, también hay un problema, alguna vez lo conversamos en este programa con Mary, que es, hay una ventaja en que los medios de comunicación puedan alertar sobre asuntos viscosos en los que están metidos gente con poder. El otro tema es que yo veo al Poder Judicial reaccionando generalmente a los asuntos que tienen la luz de la opinión pública encima, por el periodo en que tienen esa luz encima. Después, poco o nada sabemos. Yo creo que este es un caso cuya luz pública va a ser difícil que se disperse y por lo tanto no creo que el Poder Judicial tenga en sus mandos menos escrupulosos posibilidades de jugar. Pero una preocupación de fondo es, ¿alguien tiene genuino amor por la justicia para saber quién es culpable o quién no? O en un caso funciona la corrupción y en otro caso funciona, bueno, si la opinión pública clama, ese es culpable y punto. Bien, debo ir a un corte, si me permiten, por favor. El tema da para mucho más. ¿Quiénes están detrás de esta detención? Hay más, habrá gente que está en este instante muy preocupada. No se olviden que existe una denuncia de la ex ministra de Transparencia, la doctora Nardi Suxo, señalando que por lo menos le había pedido al gobierno que investigue a 40 policías, a 40 jefes policiales o oficiales de la policía en este tema de corrupción y narcotráfico. Luego los mensajes Recomendación del continúan. Ministerio de Gobierno. Bien, seguimos en el Pentágono. Por ahí te dice algo esto, Mary. La fiscal se llama Ana Luisa Heredia y la jueza Jimena Flores. Es decir, enfrentándose duramente a un poder. Son mujeres. ¿Te acuerdas el caso de Udato? Fue una fiscal y después voló por los aires. Claro, ¿No Bomborris. es cierto? Bomborris, sí. Se cumple lo que dice el presidente, que las mujeres hacen mayor labor anticorrupción. Mira, yo creo que no deberíamos hacer distinción de si es un hombre o una mujer el que está encarando mejor o peor la lucha contra el narcotráfico, contra las drogas o lo que sea. Yo creo que ahí no debería haber ninguna diferencia. Simplemente les tocó, quiero pensar eso, nada más. Ahora bien, están actuando bien los fiscales, están metiendo bien a la cárcel. Pedido de fiscal y pedido del juez para que vayan a la cárcel. Hay un caso que me ha llamado muchísimo la atención y posiblemente tiene que ver con el fondo indígena, espero que no. En Chuquisaca, en Sucre, el contralor departamental ha ido a la cárcel. ¿Sabes por qué? Sí, qué horror. Porque guardó su carro en el garaje de la Contraloría Departamental. Es decir, el juez agarra y dice riesgo de fuga, obstaculización. En última Es instancia, riesgo de fuga en por última penal. instancia que te cobren pues, el monto que hace, qué sé Exacto. yo, Me hecho parece daño al un exceso Estado. ¿Para total. la fiscalía o la A mí Contraloría? me parece que No, ahí debe haber no, algo no, no. oculto. A mí me parece que debe haber algo oculto Exacto. ahí. No, puede no, ser. yo no me trago esa situación. Guarda tu carro, ok, uso indebido de bienes del Estado, no se ha llevado nada a su casa, más bien su carrito lo ha traído. Ahora, pero a mí no me extraña porque la penalización de la justicia boliviana, que ya era un mal hace más de una década, hoy es alentado por leyes que crean delitos cada día. Bueno, las leyes que ha modificado el Código Penal son incontables en los Ok, últimos si fuera años. la ley vaya y pase, tengo la impresión que aquí hay una vendetta. Sí. Es posible, pero incluso si no hubiera, Ujú. la cantidad de cosas que no son delito, que han terminado siendo delito, y que podrían ser, por ejemplo, como decían ustedes, responsabilidad civil pues, del funcionario a lo máximo, terminan aquí siendo delito, y con muchas autoridades clamando cárcel para quien ose hacer lo que en cualquier parte del mundo sería una falta, a un Lo que asunto pasa es de que la daños. justicia en general se está manejando
por intereses, ya sea personales, económicos, por intereses políticos, es decir, incluso por la cantidad de luces que hay encima del caso. Y no se está manejando por lo que dice la ley, por lo que dice la ética, qué sé yo, y me parece que ese es un problema muy serio de fondo en el manejo judicial. Si es que el presidente está de acuerdo con que un caso avance, el caso va a avanzar. Si es que los medios están encima de ese caso, es probable, hay mayor probabilidad de que avance. Pero si es que se trata de un ciudadano común y si se puede torcer la justicia para que ese ciudadano común sea sentenciado, finalmente se entierre en la cárcel y se lo coman los gusanos, para usar terminología oficial, entonces eso lamentablemente está sucediendo. El caso fuera de la política, pero un caso que tiene luz pública, este médico que está detenido preventivamente, al que la fiscal señala como posible culpable porque se ha casado era soltero hasta los 30 y muchos años. ¿Era la fiscal? Realmente. La fiscal de distrito. Ahora, el tema va por que hay un exceso, absolutamente exceso, contra un contralor en Chuquisaca, y no puedo evitar relacionar la Contraloría en este instante con el Fondo Indígena. ¿Habrá algún informe del Contralor de Chuquisaca para el tema del Fondo Indígena? No lo sé. Pero hablando del Fondo Indígena, y por el otro lado también, a una exdirectiva del Fondo Indígena la llevan a la cárcel aquí en La Paz, y a un exdirectivo le dan arresto domiciliario. Pero uno no es cierto? sabe, y después amplían la denuncia contra la esposa del Contralor, que trabajó algunos meses Exacto. en 2009, pero al final de la propia información que nos recibe, uno mismo está en figuriles para discernir si hay algún indicio de culpabilidad contra cualquiera de los que has nombrado, o si más bien la culpabilidad está más arriba y nadie quiere tocar. Los miembros, lo ha dicho un senador, los miembros del directorio del Fondo Indígena eran personalidades muy importantes, varios ministros, etcétera, y de ellos, así como en otros casos respecto de políticos de otros gobiernos, la cabeza es la responsable. Acá da la impresión que no. Es que estas cosas pasan cuando destruyes la institucionalidad. Estas son las consecuencias de haber destruido una institucionalidad, de haber politizado en exceso la justicia, de haber recurrido a la elección directa de jueces. Es decir, estamos ahorita viviendo ya, cosechando lo que se ha sembrado en los anteriores años respecto a la institucionalidad democrática de Bolivia. Estamos de acuerdo totalmente, pero hay algunas cosas coyunturales que llaman la atención. Yo no recuerdo en los meses pasados que la Contraloría estuviera tan activa en hacer conocer dictámenes y veredictos. Lo del Fondo Indígenas finalmente es algo que hace daño a una candidata y a una ministra, que son del MAS. Ha sacado otro asunto más, es el asunto de la Universidad Mayor de San Andrés, donde saca también un dictamen que afecta, entre otras personas, también a una ex rectora, que es también del MAS. Bueno, piensa mal y acertarás, ¿no? ¿No ven ustedes en estos dictámenes que se sacan juegos internos, luchas? Yo no quisiera entrar a inferir, simplemente me refiero a una noticia parecida el viernes en ANF, que dice que el canciller ha declarado que hay una mano blanca detrás de todo esto, blanca, del asunto. No negra. Podría hacerlo de herbas. Pero hay algo también medio anecdótico. Yo recuerdo, otra vez siguiendo el símil más o menos femenino, la anterior ministra de Transparencia en su informe decía: 3 instituciones son las más corruptas aquí que hay que empezar a investigar, decía, ¿no? La universidad, la policía, el sistema judicial. Y últimamente lo que estamos viendo, o sea, la movida más fuerte tiene que ver con esas 3 instituciones también, ¿no? Ahora, lo del Contralor... La policía no entra en tu lista, no obstante. Entra, también ahí entra, ¿verdad? Pero ahora hay una cosa muy interesante, la figura del Contralor, lo que decía Francesco, ¿no? Y ha inhabilitado primero a un candidato, se ha ido contra Felipe Huanca, y ahora está contra... Bueno, el dictamen en realidad no es que esté en contra, sino es que el dictamen de la investigación... No beneficia. Exactamente, no es que le beneficie precisamente, ¿verdad?, a estos candidatos, pero pareciera ser que el Contralor está ejerciendo un papel bastante eficiente en sus últimos meses, ¿no? A mí me parece realmente... Bueno, pero celebremos la eficiencia del Contralor. ¿Por qué tenemos que sospechar incluso de lo bueno? No, eso iba. Yo siento un tufillo en algún análisis a decir siempre hay sospecha. En este caso no creo que haya que sospechar nada. Creo que hay que destacar, porque si no hace nada el Contralor,
empezaríamos a decir, no hace nada el Contralor. Ahí están las denuncias, el Contralor Yo creo no que hace eso nada. es inobjetable. Pero, concuerdo con Francesco, aquí parece una interna. Claro, digo, o sea, uno ¿No? puede decir tiene que cumplir su labor y en el caso de Rescal es un dictamen de responsabilidad civil, o sea, tiene todas las precauciones legales del caso, pero o sea, el ambiente reyerta, que el propio canciller dice que a Felipe Huanca solo se le está cobrando un asunto de 90.000 bolivianos, que es el asunto menor respecto al monto del fondo indígena, con un propósito político. Digo, Pues si ese tipo de te meten a la declaraciones... cárcel por parquear tu carro en, Claro. en una... No, pero lo que digo es, en un su garaje. afirmación es por la revelación de algún tipo de reyerta con alguien. Porque no está Cui bono. diciendo... Es que estamos en elecciones, hablemos de eso. Pues. Cui bono. ¿Quién se beneficia? ¿Quién se beneficia de todo esto? A ver, ¿alguien puede decirme? No sé. ¿Quién se beneficia? Bueno, Creo que es la especulación. sospecha siempre que estas cosas tienen un objetivo de poder inhabilitar candidatos, cambiarlos si son débiles y no, ya no. Pero no está sucediendo. Uno ¿Te podría acuerdas hacer- la hipótesis que hiciste vos que la Felipa Huanca iba a ser reemplazada a raíz de eso? Pero hay un paralelo, Resistieron. además, creo, muy revelador. El presidente lo ha dicho, ni siquiera tengo que ponerlo como trascendido. Cuando hay la lista de ascensos para generales en varias de las instituciones de seguridad o en las instituciones armadas, hay una trifulca entre postulantes a generales que mandan el currículum negativo de sus adversarios para ver prontuario. la elección. Entonces, Currículum. eso lo ha dicho el presidente, llamándoles la atención alguna vez. Me parece que estamos ahora ante un fenómeno parecido, que Lo que es... pasa es que no hay ningún elemento que nos lleve a pensar o a afirmar tal cosa, porque hasta el momento me parece que es solo una especulación. Cuando veamos algún cambio, cuando veamos alguna señal de parte del presidente, qué sé yo, podremos hablar con mayor conocimiento de causa. Ahorita es una especulación. ¿Alguien me puede aclarar si, por ejemplo, a Felipa Huanca en este instante alguien le dice, lo siento, no vas a poder ir, ¿la pueden reemplazar? Si renuncia, pues renunciar a su cargo, pues renunciar a la postulación. Pero el punto de Meri es, cuando el canciller comienza a declarar que hay una mano blanca, yo creo que ya no estamos en, en la especulación. Uno podrá no saber cuáles son los bandos en pelea y quién es la mano blanca, pero si el Pero canciller... volvemos a lo que decía antes Mary. Es decir, el canciller, ¿cuántos años que está ahí de interino? ¿El canciller? Perdón, el contralor. El contralor, ¿cuánto tiempo está de Claro. interino? Perdóneme, No todas sería, las no autoridades sería el están de, momento, todas las autoridades obviamente el están de interinas. yacimientos, el de Comibol, pero no sería el momento de reclamar una institucionalidad. Es decir, siempre viene la sospecha que si uno es interino depende del nombre, del dedo que lo han nombrado. Si el dedo le dice, haz esto, tiene que hacerlo. Lo que pasa es que Pero la otra si es manera de- elegido de una manera ya constitucional, uno tiene Yo inclusive soy la- sumamente Yo escéptico también, respecto de yo eso. también. ¿Tú crees que si el Hermas Congreso- estuviera nombrado por el Congreso tendría una independencia Sería mayor? exactamente Sí. lo mismo. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa está manejada en 2/3 de votos por el MAS, entonces... Pero no lo hay podrían diferencia. cambiar del día a la Podrían noche. procesarlo como han hecho. Deberían procesar. Pero digo, tampoco eso ha sido obvio. Yo no veo que el cumplimiento de esa norma Entonces, ¿para qué hay garantizaría... reglas en la Constitución para nombrarlo? Pero- no pero- pueden decir, no tienen ni siquiera la excusa, no tenemos la mayoría, No, pero a ver, que la pero no. oposición se opone. Es que si tu punto es no se cumplan las reglas, todos estamos de acuerdo. Si tu punto es cumpliendo las reglas cambiaría, creo que no todos estamos de acuerdo. Ahora estamos asumiendo Hay que, matiz. que sí hay una interna en el gobierno. ¿Hay? Bueno, yo me remito a las declaraciones que he visto. Además, los análisis ya hacen de que ya que no hay oposición y no hay Pero contra no quién sé, pelearse adentro en la casa. Y habiendo actores están haciendo, todos sí. oficiales acá, el Contralor, el Canciller, la candidata, además, la otra candidata, o sea, digo, uno termina... Sigo pensando a quién beneficia esto. Es decir, vamos, con las encuestas. Revilla va a ganar en La Paz, de acuerdo a la encuesta. Por ahí Soledad gana en el Alto. Por ahí Pazzi gana en la ciudad. En Gobernación. Seguramente Fernández les va a ganar, Percy les va a ganar en Santa Cruz. El único oficialista de las ciudades grandes va a ser Canelas. ¿A quién beneficia una Creo que pelea eso nos interna? lleva a otro tema. No, más que otro tema, es lo mismo, pues sigue siendo una pelea muy dura. Digo, las declaraciones del presidente creo que vienen en ese contexto. Es la declaración de que no va a trabajar con la oposición. Sí. Lo ha dicho en francés, porque salieron inmediatamente los interpretar. traductores. Los A ver, exegetas. ha habido traducciones y también, digamos, después de la semana de polvareda acerca de la declaración, yo quería entender el contexto de la declaración y no traducir, sino, primero, ¿dónde lo dice?
O sea, la declaración es en el alto. Sí. La declaración es, ahí tienen a Patana, ahí tienen a Wang, si quieren que trabaje con... Yo creo que es una declaración para apuntar al lado pragmático las organizaciones sociales salteñas. Si no logran que mis candidatos ganen y se ocupan de eso, pues no va a haber obras. Y yo creo que era parte ya del subtexto de algunos candidatos. Guillermo Mendoza lo decía en su estilo calmo y quieto, pues decía, hay que tener un alcalde que tenga buena relación con el nivel central y con el nivel de gobernación. Era parte del subtexto de, yo tengo algo que mi adversario no tiene. Sí. Yo creo que el presidente, ante los datos de las encuestas, no es que es un exabrupto, es un intento de reforzar esa línea de sus candidatos, que es, con ellos iban a tener obras. No lo ha hecho en Santa Cruz, porque no podría decir que con Pérez Fernández el MAS no ha trabajado. Lo hace en el Alto y después tiene una irradiación nacional. Claro, García Linera va a repetir el mensaje en Beni, que es otro lugar donde el oficialismo lamentablemente no puede ganarle a la oposición. Y me parece que el mensaje ha sido claro, más claro todavía de parte de García Linera que de parte del presidente Evo Morales. Los que sí han tratado de interpretar son los que tienen eso entre sus funciones, por ejemplo la ministra de Comunicación. Pero más allá de eso, yo creo que esta declaración del presidente, primero que es una amenaza. Segundo, que es una amenaza que está penada por la ley del régimen electoral. Cohechos. ¿No es cierto? Entonces, pero como tenemos un Tribunal Supremo Electoral que no creo que vaya a juzgar, tenemos. Pero no Pero vino, no, oye. pero ni no habla. creo que vaya a juzgar este tipo de cosas, entonces yo creo que se quedó simplemente en una declaración, una amenaza. Pero además yo creo que denota una gran preocupación de parte del presidente en el sentido de que está perdiendo sus plazas, pues, La Paz, el Alto, bueno, La Paz nunca la ganó, pero en la gobernación sí, y el Alto, ¿no? Entonces yo creo que denota mucha preocupación. Pero yo creo que también el presidente y sus estrategas, qué sé yo, deberían tener mucho cuidado, porque se puede dar el efecto Rocha, ¿no? Ya no hay que Manuel. ya no hay, claro, ya No, no hay, ya no, no, al otro no. No existe. No existe. Entonces, Eso. o sea, ya no le decimos efecto boomerang, le decimos efecto Rocha, ¿no? ¿Por qué? Porque ya he visto mensajes. Quizás ponlo en contexto para los que Bueno. eran tan jóvenes que no se acuerdan. Gracias por lo que me toca de vieja, pero allá va. No, todos nos acordamos, creo. El ex embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha, pidió al pueblo boliviano que no votaran por Evo Morales cuando el presidente, el entonces dirigente sindical, iba en tercer lugar. Lo que logró con esa declaración es que quedara en segundo lugar. Entonces, el Pero eso es movimiento- lo que quería. Puede ser. Eso es lo que quería. Querían bajarlo a Manfred. Ahí Para está. que Goni fuera presidente. Claro, se ahí garantizara está, la pues, elección de Goni. Estoy completamente... My name is, my brand is Crisis, dice eso, dice documentado. Pero Era para bajarlo a Manfred. Claro, ¿no? por eso yo digo, o sea, yo lo veo más bien como parte de una estrategia electoral esto, más allá de la rabiosa declaración o de las quejas que dicen que es autoritario, esto. Yo creo que esto tiene que ver con algo que hablábamos en el anterior programa de las encuestas. Porque discutíamos, no hay una cosa es la intención de voto y otra cosa es la percepción de voto. Y voy a dar un ejemplo. Cuando se le pregunta a la gente en el Alto por quién votaría, está pues la señora Chapetón con 35% y inmediatamente después está Patana con el 28%. O sea, ahí está ganando. Antes del sobre. Antes del sobre. Claro, la anterior encuesta que saca Mori, página 7, ¿no? Sí. Pero cuando se le pregunta a la gente, en el ¿Quién tema crees que va a ya ganar? de la percepción de voto, se le dice independientemente por quién vote usted, ¿quién cree usted que va a ganar? Y ahí Edgar Patana tiene 44% y Chapetón tiene 35%. Entonces, la línea más bien por la que está asumiendo, creo, electoralmente el gobierno ahora es decirles, intentar jalar este dato de nosotros tenemos que estar, nosotros tenemos que mantenernos, independientemente, ustedes saben, tienen una intención de voto, pero realmente lo que va a pasar es esto, cuidado. Y además esto viene muy unido a una cosa que decía el célebre H.C. Mansilla en su texto, el pensamiento conservador en la nación boliviana, decía, en la historia, todas las élites políticas siempre han amenazado con cuidado, después de nosotros el diluvio, ¿no? Entonces yo creo que va más o menos en esa línea, intentar engrosar esta dimensión de la política más que la percepción. Yo le aumento ¿no? un dato más. El gobierno lo ha dicho muchas veces, por ejemplo, lo escucha en boca del vicepresidente, hay que hablarle distinto a las distintas audiencias electorales en el país. La audiencia del Alto es más corporativizada, pues hay que hablarle en esos términos, como no le pragmático. Porque si es visto solo en la racionalidad electoral, sin las organizaciones sociales, es una forma más bien de apuntalar el voto duro en contra y el voto rebelde. Pero sin embargo, el discurso a mí me parece que es nacional lo que ha hecho.
con los opositores en general. Puede haberlo pronunciado en el alto, pero ha tenido una resonancia nacional. En ese sentido, es realmente un cohecho, es un chantaje que hace al electorado y, a mi criterio, viene de la desesperación frente a las encuestas. No basta la sigla del MAS para ganar, ya no sirve más la sigla. Se necesita Evo en persona. ¿Y cómo interviene Evo? O va al lado del candidato, voten por eso, pero esta estrategia no sirve. Tiene que mostrar que la elección tiene que ver con la gobernanza, inclusive municipal, regional, y esto interviene el personal. Yo calificaría tu argumento de que, aunque ha tenido irradiación nacional, eso es indudable, pero yo lo veo focalizado. Por ejemplo, una declaración como esta no es necesaria donde Urquizo está ganando en Chuquisaca. Claro, en Cochabamba. La Paz es una situación adversa. La Paz tiene ese gobernador en contra, alcalde del Alto en las encuestas en contra, y tienes alcalde de la ciudad de La Paz en contra. Y sin embargo, por eso, en todo lado haya donde ganan en la gobernación, pierden la alcaldía, es decir, pero es que no es casual. Para entrar un poco en sintonía, digamos, con lo que tú dices, Tarija es lo mismo. El viernes hay un titular en La Razón que dice: los dirigentes sociales del Alto critican a Patana por su gestión, pero igual anticipan respaldo. Pero la ¿dónde está la sorpresa? Disculpa, Marcelo, Patana lo han elegido los dirigentes de las organizaciones sociales, no las bases, y son las bases las que se han revelado a Patana. Es que también deben recibir cierto sobre, ¿no? Pero es que el punto es ese, yo creo. Pero a ver, hay otras consideraciones que quiero poner sobre la mesa. Uno, que no es su dinero del presidente Evo Morales, es el dinero de nuestros impuestos, el que está manejando el presidente Evo Morales. Dos, que es falso, pues, lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque los presupuestos establecen determinados montos para las regiones, más allá de quién sea elegido. Pero le puedo aumentar argumentos. ¿Con qué autoridades opositores no ha trabajado? Y algunas opositores que se han vuelto como el alcalde Quillacollo. Pero a no ser que quiera meterle alguna normativa muy fregada, como ha sucedido en Venezuela, donde, por ejemplo, el alcalde Ledesma de Caracas había perdido el 99% de sus funciones y también de su presupuesto. Antes de perder su libertad. Y Maduro lo que ha hecho es poner ahí un representante presidencial para que oficiara de alcalde. A no ser que quiera hacer eso el presidente en Bolivia, no va a poder hacer otra cosa que no sea pasar el dinero que la ley dice. Bien, debemos ir a un corte y luego los mensajes. Nos vamos a meter un poquito en economía, en producción. Yacimientos, baja de los precios o ha subido los precios. Luego los mensajes, por favor. Bien, volvemos con el Pentágono. Ha subido el precio del barril de petróleo, pero en los últimos días ha habido un promedio de 50, 52. Me temo que no es suficiente. Básicamente porque si comparamos la producción de febrero o enero del 2013 los ingresos con enero del 2014 con enero de 2015, ¿cuál es la diferencia? Una baja de más del 30%, 150 millones de dólares. ¿En un mes? En un mes. ¿Y en un año? Y en un año la cosa puede ser más grave, no basta multiplicar por 12. ¿Por qué? Porque recién el efecto de la baja fuerte de precios, que fue en noviembre, diciembre, se va a ver en los siguientes meses. O sea, estaríamos hablando de un año de unos 2.000 millones. Entre 1.500 y 2.000 millones. ¿Eso es 30%? Esto es 30% porque 6.000 millones es el ingreso por gas, entonces estamos hablando de 2 millones. ¿Te acuerdas el año, a ver, por ahí, 93, cuántos recibía globalmente por hidrocarburos el gobierno? No, el 93... el 2003. 2003 eran alrededor de 500 millones de dólares. 500 millones, es decir, lo que vamos a bajar... Pero eran volúmenes menores, no estaba Argentina. Pero en el ingreso. En el ingreso. Pero repercute, obviamente, repercute en regalías, repercute en IDH, repercute en el fondo indígena, repercute en las universidades. Pero también el gobierno se va a beneficiar un poquito, la subvención es menos. Pero por favor, estamos hablando de 2.000 millones contra 100 millones al año del diésel. No hay comparación entre los dos, ¿no? Debería estar muy... Hay un premio consuelo, digamos. Sí, es un premio consuelo. Ahora, esta es una noticia que tiene que hacernos preocupar. La otra noticia
que a mí me parece preocupante, hay varias preocupantes, es el tema de Petrobras. No estamos viendo las repercusiones que está teniendo toda la crisis de Petrobras a raíz de la corrupción alentada desde el gobierno del Partido de los Trabajadores en Brasil, sobre Bolivia. No hay que olvidarse que Brasil es el mayor comprador de gas. Nos compra más de la mitad de todo el gas que producimos. Producimos 60, nos compra 33 millones de metros cúbicos días. Y tenemos un contrato en firme que termina el 2019. Estamos en puertas de este contrato. Y este contrato supuestamente debería ser renovado porque son los ingresos con el cual vive Bolivia. Sin embargo, estamos a 4 años del vencimiento y realmente estamos en la línea de partida. Antes teníamos adelante una empresa fuerte que podíamos inclusive involucrarla en proyectos de exploración en Bolivia para asegurar las reservas que hoy no tenemos. No tenemos reservas para poder firmar un contrato en firme con Brasil por otros 20 años o por otros 10. No las tenemos. Ni siquiera las tenemos para cumplir con el contrato con Argentina. Las reservas que tenemos ahora se acaban en el 2025. Todo el mundo está de acuerdo que son unos 10 años. Ha habido un gran descubrimiento, dicen, de 0,3 TCF, del cual nos alegraríamos si fuera realmente real. Es un pozo donde tenían que encontrar gas a un cierto nivel que era parte del campo de Margarita, no lo han encontrado, han perforado más abajo y con un solo pozo evidentemente han encontrado. Yo tengo una pregunta y es, se puede leer esto como noticias malas que lo son, pero ¿dónde está la línea entre las malas noticias y la catástrofe? Porque a veces da la impresión de que ese conjunto de noticias muestra un panorama totalmente... Te respondo rápidamente. Si no renovamos, en firme inclusive, porque en firme significa obligación de vender y de comprar. El otro es spot. Si tienes, te compro. Si no tienes, no te compro. Es lo que hacemos con una parte de lo que vendemos a la Argentina. Bueno, si no tenemos esto, no tiene ingresos con los cuales planificar el gobierno. Tiene que depender de la buena voluntad de Brasil si quiere comprarte o no quiere comprarte. Dependerá mucho del precio. No hay que olvidarse que la baja del petróleo, que no es un repunte a mi criterio, sino está oscilando en donde tenía que estar oscilando, que yo siempre dije era $50 el barril. Por una simple razón, que Arabia Saudí no se mueve independientemente de su gran aliado, que es Estados Unidos. Y por debajo de $50, todos los campos de shale oil, de shale gas, no son rentables. De manera que eso es el tope, el piso que está dispuesto Estados Unidos a soportar para poner en crisis Rusia, para poner en crisis, piso de un cártel, para poner en crisis Venezuela y poner en crisis los proyectos de pre-sal, por ejemplo, de Brasil. Un barril de petróleo del pre-sal está estimado a un costo de $80-90. Imposible que produzca. Entonces, Brasil está en esta encrucijada, que va a necesitar el gas de Bolivia, pero Bolivia no tiene garantía, reservas para poderle ofrecer. Ahora, y por otro lado, va a tener un mercado inmenso de LNG, donde los precios van a bajar en proporción al del petróleo. Al escucharlo, percibo que hay dos grandes y gruesos temas respecto al gas y a los ingresos de nuestro país, ¿no? Pero me parece más coyuntural el primero, ¿no? El hecho de que la bajada del precio del petróleo nos ha puesto en una situación complicada porque el presupuesto general del Estado está diseñado con $80, me parece, obviamente, ¿no? Eso es una farsa. Entonces, eso no hay tal. El precio del petróleo está ahora rondando los $50, como decías, y me parece que ahí está el mayor problema. Sin embargo, también quiero hacer un poquito de abogada del diablo, en el sentido de que el gobierno ha dicho que va a echar mano de las reservas internacionales, ¿no? Si tenemos unas reservas de $15.000 millones y estamos hablando de una reducción de ingresos de $2.000 millones, pues estaríamos reduciendo, si es que hacemos las sumas y las restas, estaríamos quitándole hasta $13.000 millones Te contesto las con un reservas. ejemplo. Pierdes el trabajo, pero tienes ahorros en el banco. ¿Qué dices? Tengo ahorros del banco para vivir 6 meses, pero si no consigues trabajo, estás simplemente postergando el problema. Ahí va mi otra pregunta. El problema verdadero es las reservas. ¿Hasta cuándo
Antes de las reservas, primero quiero ir al tema del precio. ¿Hasta cuándo cree usted que se va a mantener este promedio de precios? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha comentado? No, nadie sabe. ¿Podría ser un año, 2 años? Pero no es cuestión de meses, puede ser 1 año, 2 años, parece que es una onda larga. A ver, pero voy a ir a la saga de la intención de Mary. Primero, tienes plata para un puente, no es infinita y no es una solución de largo plazo, pero tienes un colchón. Reducir reservas tampoco es tan fácil porque, claro, si las vas reduciendo mucho, las expectativas de tu economía comienzan a cambiar. La gente se asusta, pero tienes un puente. La segunda cosa, cuando tienes menos ingreso, no vas a echar a la gente a la calle ni vas a dejar de pagar al Juancito Pinto. Lo primero que vas a hacer es restringir la inversión. ¿No es cierto? Eso desacelerará la economía, pero también en el mediano plazo. Entonces, ¿de qué bache estamos hablando? ¿Son 2 años, son 3 años? ¿De qué bache estamos hablando después de que se sienta el recorte de ingresos? Ya, pero yo creo que tampoco eso es el problema de fondo. Puede ser que los precios repunten dentro de un mes. Correcto. Y seguimos con un problema de fondo. El problema de fondo es, ¿vamos o no vamos a tener a un cliente como Brasil para los próximos 20 años? En este momento estamos en una situación muy complicada porque no tenemos con qué negociar. El momento que Brasil dice, muy bien, tengo un gasoducto que está pagado, no tengo que gastar nada, metan el gas por allá. ¿Cuánto gas tienen para poner? 2 TCF, pero necesitamos 7. Pero vamos por partes, porque, digamos, en la circunstancia, el recorte de ingresos es el problema. Sí. Mi pregunta no va, tú pones y dices, bueno, pero en lo estratégico tenemos un problema con nuestros compradores. Ok, eso está aceptado. Pero en el recorte de ingresos, ¿cuál es el puente? Esa es una pregunta que creo que es imprescindible hacerse. Creo una visión más optimista del asunto. Bueno, sí, yo creo que quizás en algún caso, es que hoy día leía una información de la conferencia episcopal, está haciendo consejos al gobierno de qué debería hacer en el caso de que el precio del petróleo reduzca más, dice, ¿no? Y a mí me ha sonado como que casi es una receta del FMI, porque era como reducir el subsidio, intentar ampliar, más o menos esas recetas ortodoxas que habían antes. Entonces, mi pregunta es... Se llama sentido común. Exactamente, pero mi pregunta es, a ver, ahora mismo en Europa estaban debatiendo si estamos en crisis, ¿no? Entonces hay que reducir todo lo que es gasto e inversión, etcétera, etcétera. En algunos lugares ha funcionado y en otros lugares no ha funcionado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de política se debería seguir? O sea, ¿tenemos que seguir a este señor premio Nobel, a Krugman, o tenemos que seguir a todo lo... Es que no es el mismo problema de Europa que tenemos. Nosotros no estamos en crisis. Tenemos un problema de que en el sector de hidrocarburos hemos desarrollado una pata, hemos andado con 2 patas, una pata muy desarrollada que ha sido la producción, la comercialización, y una atrofiada que es la exploración. Hemos dejado de lado esta y con una sola pata ya no podemos correr. Entonces, el problema es, faltan 4 años para renovar con Brasil. ¿Vamos a tener o no vamos a tener reservas? Se necesita invertir en exploración. Ahí viene el puente con el tema de los precios. Con los precios tan bajos, toda la actividad exploratoria en el mundo se ha reducido. Obviamente, los costos de exploración han subido en los últimos años astronómicamente, pero ahora el precio del barril está bajo. Entonces, el negocio se ha vuelto menos atractivo. A riesgo de ser ingenua. Peor todavía, porque las condiciones jurídicas que conocemos... A riesgo de ser ingenua, YPFB no puede hacerlo. No, porque se trata de demasiado dinero. Yo personalmente no estaría de acuerdo en que se vaya a jugar a la ruleta cuando los hijos tienen que ir al colegio, necesitan comida y necesitan ropa. Sí, pero también si es que no hay exploración no va a haber gas para vender, ya, entonces es así de sencillo. No es solo, digamos, uno podría hacer un préstamo del Banco Central como otro que se han hecho para que meta, que sea Andina y Chaco, porque no hay yacimientos como corporación, las dos subsidiarias. Pero no es solo cuestión de dinero, es también cuestión de tecnología, es cuestión de encontrar socios. El tema es bastante complicado y se ha perdido mucho tiempo. Se ha desarrollado mucho una pata y la otra pata. Y estadísticamente en exploración, además, la mayor parte... este es otro mito que hay. Todos creen que es fácil. Es un mito que lo vamos a tratar el próximo domingo. Sí, el mito de encontrar gas en Bolivia. Y tener más tiempo para el Pentágono. Marcelo, Mary, Gonzalo, Francesco. Gracias a ustedes por habernos seguido. Hasta el próximo domingo.